¿Sabes lo que me pregunto hoy? ¿Cómo es posible romper con tu propia sangre, darle la espalda a tu padre, a tu madre, a tu hermana, y no mirar atrás? ¿Qué tiene que pasar en una familia para llegar a eso? Porque lo de Enrique Iglesias no es un cabreo de crío, no es un calentón. Es un corte total. Una ruptura sin vuelta. Y lo que más me sorprende no es que haya decidido romper, sino el silencio sepulcral que se guarda sobre el verdadero motivo. Hoy voy a contártelo como nadie más se atreve, sin tapujos, sin compasión, sin tonterías. Porque Enrique ha roto con Julio Iglesias, con Isabel Preisler, con Tamara Falcó, con toda esa familia de revista, con toda esa fachada de cuento de hadas que huele a naftalina. ¿Y sabes por qué? Porque a veces la familia no es amor. Es un contrato. Un contrato con cláusulas en letra pequeña. Te quiero si me convienes. Te apoyo si me haces quedar bien. Te defiendo si no me ensucias la imagen. Enrique se hartó. Vamos a empezar por el principio. Dime tú, ¿qué tipo de padre es Julio Iglesias? ¿El padre ausente, el que no está nunca? ¿El que se pasa la vida entre giras, entrevistas, conquistas y lujos? Porque Julio no fue solo un artista internacional. Fue un seductor profesional. Un hombre que vivió para el aplauso. Sí, millones de discos vendidos, estadios llenos. Pero dime, ¿a qué precio? ¿De verdad alguien cree que se puede ser padre presente cuando solo te preocupa tu foto en la portada? Julio se inventó un personaje, el Latin Lover eterno, el rey del escenario, el hombre deseado. Pero ese rey no tenía trono en casa. Enrique no tuvo un padre. Tuvo un mito. Un cartel. Un icono. Porque Julio no se sentaba a hacer los deberes con él. Julio no escuchaba sus miedos. Julio no estaba cuando le dolía el alma. Julio estaba de gira. Julio estaba en entrevistas diciendo soy el hombre más feliz del mundo mientras su hijo se quedaba solo. Y no me digas que eso es normal en los famosos. Porque no es normal. Porque se puede ser famoso y padre. Porque el dinero compra muchas cosas, pero no compra el cariño real. Julio Iglesias fue el gran ausente. Y eso Enrique nunca se lo perdonó. ¿Sabes por qué? Porque los hijos no necesitan dinero. Necesitan presencia. Necesitan un abrazo sincero. Necesitan un padre que sepa parar el mundo para escucharlos. Pero Julio no sabía parar. Julio no sabía escuchar. Y no te estoy contando esto para victimizar a Enrique. Porque Enrique Iglesias no es un santo. Ni un niño perdido. Pero es alguien que aprendió muy pronto que en su casa la fama valía más que el amor. Ahora hablemos de Isabel Preisler. Ah, Isabel Preisler. La reina de la portada. La mujer perfecta. La sonrisa eterna. La piel de porcelana. El apellido que se pronuncia con reverencia. Dime, ¿quién no la conoce? ¿Quién no la ha visto posando impecable en cada revista, dando consejos de elegancia, vendiendo esa imagen de madre amorosa, esposa entregada, matriarca perfecta? Pero detrás de esas fotos hay otra historia. Isabel no crió a sus hijos. Isabel delegó. Contrató tatas, cuidadoras, institutrices. Porque claro, una dama no cambia pañales. Una dama no se mancha las manos. Isabel era el centro de su propio universo. La anfitriona perfecta. La mujer que nunca perdía la compostura. Y dime tú, ¿qué necesita un niño? ¿Una madre perfecta o una madre presente? Enrique creció rodeado de lujos, sí. De comodidades, de mansiones, de vacaciones en lugares de ensueño. Pero también creció solo. Porque cuando buscaba a su madre, encontraba su agenda. Encontraba su cita con el fotógrafo. Encontraba su obsesión por la imagen. Para Isabel, la familia era una obra de teatro. Y sus hijos, figurantes que tenían que sonreír en la foto. ¿Sabes lo que pasa cuando crías a un niño así? Que aprende que el cariño se finge. Que el amor se actúa. Que la verdad se esconde. Enrique aprendió a no confiar. Porque si se mostraba vulnerable, lo maquillaban. Si se sentía triste, le decían que sonriera para la foto. Así se construyen los muros. Así se fabrican las distancias. Así nace la frialdad. Y mientras Julio se paseaba por el mundo y se acostaba con medio planeta, Isabel mantenía la casa como un decorado impoluto. ¿Y los niños? Bien, gracias. Pero Enrique no era tonto. Enrique veía. Enrique sentía. Te estoy hablando de un niño que se convierte en hombre sin aprender a confiar. Que se acostumbra a que el cariño tenga condiciones. Que se hace experto en sonreír mientras por dentro se siente traicionado. Y claro, cuando creces así, algo se rompe. Enrique se fue pronto. Cruzó el Atlántico. Se hizo su carrera solo. Y muchos dijeron, qué valiente, qué independiente. Pero dime la verdad, ¿fue independencia o fue huida? Enrique Iglesias se largó para no verlos más. Para no depender. Para no mendigar afecto.
Y ahí empezó la verdadera fractura. Porque cuando un hijo se marcha así, no deja la puerta entreabierta. La cierra de un portazo. Y dime tú, ¿cómo se repara eso? Porque Enrique no volvió para pedir permiso. No volvió para reconciliarse. Volvió cuando quiso, como quiso, con sus normas. Y esas normas no incluían perdonar. No incluían agachar la cabeza ante Julio. No incluían sonreír para la foto con Isabel. Incluían distancia, frialdad, silencio. Y eso es lo que más duele. Porque Julio y Isabel siguieron con sus vidas de portada. Seguían vendiendo esa imagen de familia maravillosa. Mientras su hijo ya no quería saber nada. Y claro, la prensa decía que todo iba bien. Que Enrique era un hijo ejemplar. Mentira. La verdad es que Enrique construyó su propio mundo donde Julio e Isabel no tenían llave. Donde no había fotos de familia. Donde no había cenas navideñas con brindis forzados. Donde no había postureo. Porque Enrique aprendió la lección. La familia no es un contrato. No es un negocio. No es un escenario. La familia o es de verdad o no es nada. Y dime tú, ¿conoces familias así? ¿Familias que venden la perfección mientras se destruyen por dentro? Porque esto no es solo Enrique. Esto pasa en muchas casas. La diferencia es que ellos son ricos y famosos. Pero el dolor es igual. Así que sí. Hoy Enrique ha roto con todos. Con su padre Julio Iglesias, el ídolo pero padre ausente. Con su madre Isabel Preisler, la reina de las portadas pero madre ausente también. Ha roto porque no quiere actuar más. Porque se hartó de ser figurante en el teatro de la familia perfecta. Y ahora pregúntate tú, ¿estuvo bien? ¿Estuvo mal? Porque romper con tu sangre es lo más duro que se puede hacer. Pero a veces es lo único que queda. Hoy te voy a seguir contando por qué Enrique no solo se distanció. ¿Por qué quemó los puentes? Porque dejó claro que no volvería. Porque esto no fue un error. Fue una declaración de guerra emocional. Y si te ha removido algo de esto, quédate. Porque esto no es prensa rosa. Esto es la disección de una familia rota. Y no voy a parar hasta contártelo todo. ¿Y sabes lo peor de todo esto? Que Enrique Iglesias no rompió con su familia de un día para otro. Esto no es un berrinche de niño rico. Esto es el resultado de años y años tragando con un guión familiar que apestaba a mentira. Porque dime, ¿qué otra cosa podía hacer un hijo que vio desde pequeño que todo en su casa era un escaparate? Siéntate un momento y piensa conmigo. ¿Cómo se forja un rencor tan hondo que ni el dinero, ni la fama, ni los éxitos del mundo pueden tapar? Esto no fue un enfado. Esto fue una herida. Porque Julio Iglesias, el gran Julio, el ídolo de masas, ese que presumía de sus conquistas como quien colecciona sellos, nunca entendió que la paternidad no se hereda con el apellido. No, Julio estaba demasiado ocupado contando sus discos de platino y sus amantes para darse cuenta de que su hijo necesitaba algo más que un cheque. ¿Quién se cree de verdad que Julio se sentaba con Enrique a preguntarle cómo estaba? ¿A consolarle cuando lloraba? ¿A darle un consejo sincero sin prisas ni poses? Julio no estaba. Y eso Enrique nunca lo perdonó. Porque la ausencia no se compensa con dinero. Ni con mansiones. Ni con vacaciones de lujo. Julio fue el padre ausente por antonomasia. El que salía en todas partes menos en su propia casa. ¿Y sabes qué pasa cuando un padre así se hace mayor? Que quiere arreglar las cosas con un abrazo para la prensa. Qué cómodo es reconciliarse cuando te aplauden las cámaras. Pero Enrique ya no estaba para el teatro. Y no, Isabel Preisler no es ninguna santa en esta historia. La gran dama, la reina de la porcelana, la mujer que nunca tiene un mal gesto ante los fotógrafos. Pero dime, ¿y en casa? Porque Isabel era la gran anfitriona, la mujer que lo convertía todo en un evento social, pero ser madre no se delega. Y ella delegó. Porque criar mancha las manos. Porque el cuidado no queda bien en las portadas. Enrique creció escuchando que tenía suerte. Claro, ¿cómo no iba a tenerla? Si tenía de todo. Menos padres. Menos cariño de verdad. Menos tiempo compartido. Eso no salía en la foto familiar de Navidad. ¿Y cómo no iba a salir herido? ¿Cómo no iba a aprender a desconfiar de todo el mundo? Porque cuando tu propia madre antepone la imagen pública a la verdad, ¿qué puedes esperar de los demás? Y aquí es donde empieza lo bueno. Porque la ruptura de Enrique con su familia no fue solo un portazo a su padre y su madre. Fue una crítica brutal a esa hipocresía que tanto defendieron. ¿Sabes qué hizo Enrique? Les devolvió su propio juego, pero sin avisar. Se largó. Se construyó solo. Hizo carrera sin pedirles permiso. Sin mendigar su apellido. Porque Enrique Iglesias no es Julio Iglesias Jr. No. Enrique fue el hijo que dijo, yo no voy a ser como vosotros. Pero, ¿sabes qué? A veces para no parecerte a alguien terminas siendo igual.
Porque Enrique también aprendió a cortar en seco, a cerrar la puerta sin mirar atrás, el silencio como castigo, la distancia como escudo. Porque dime, ¿de dónde aprendió eso si no? De Julio. Porque Julio también eliminaba de su vida a quien le incomodaba. ¿Y qué hay de Isabel? ¿Crees que no intentó mediar? Claro que sí, pero no para sanar nada, para mantener la fachada. Porque para Isabel la familia no es un lugar donde sangras y lloras. Es un álbum de fotos impecable. Y eso Enrique ya no lo soportaba. ¿Y su hermana Tamara? Ay, Tamara. La niña de sus ojos. La hija perfecta para la prensa. Pero dime, ¿crees que Enrique no vio cómo la trataban diferente? Porque Tamara siempre fue el ejemplo. La dulce, la correcta, la que decía lo que había que decir. La que nunca ensuciaba el apellido. Enrique era el incómodo. El rebelde. El que no se dejaba maquillar. El que no sonreía para la cámara si no le daba la gana. Y claro, cuando llegó el momento de la verdad, Enrique le dijo las cosas claras a su hermana. Que se andara con ojo. Que la estaban utilizando. ¿Y qué pasó? Se convirtió en el malo. El traidor. El que rompe la unidad familiar. Porque en esa familia la lealtad solo sirve si no molesta. Si no incomoda. ¿Y sabes cuál fue el mensaje que le lanzaron? Si dices lo que piensas, eres un problema. Así que Enrique dejó de hablar. Y con él se acabó la familia feliz. Porque dime tú, ¿cómo se sigue fingiendo cuando uno de tus hijos ya no juega al paripé? La prensa no contaba esto. La prensa decía que Enrique estaba distante. Que era reservado. Pero la verdad es que Enrique estaba hasta el moño. Harto de cenas navideñas con sonrisas forzadas. Harto de cuidar la imagen mientras por dentro todo estaba podrido. Porque esto no es solo una historia de un hijo rebelde. Es la historia de una familia rota. Una familia donde el amor era condicional. Donde las apariencias valían más que la sinceridad. Donde la traición no era irse. La traición era quedarse callado mientras te apuñalaban con palabras bonitas. Enrique no quiso participar más. Así de claro. Y dime tú, ¿tú habrías hecho lo mismo? ¿Te habrías quedado para no disgustarlos? ¿Para no quedar mal en la prensa? Porque Enrique podría haberse dejado ver con ellos, haber mantenido el cuento. Habría sido más fácil. Pero eligió la verdad. Eligió el corte radical. Y eso le costó la familia. Porque cuando cortas con los tuyos no cortas solo con ellos. Cortas con tu historia. Cortas con tu infancia. Cortas con la esperanza de que un día las cosas cambien. Enrique decidió que no cambiarían. Decidió que era mejor solo que fingiendo. Y en el fondo, ¿no tiene algo de valiente eso? Claro, muchos dirán que es frío. Que es rencoroso. Que no perdona. Pero dime tú, ¿cómo se perdona lo imperdonable? ¿Cómo perdonas que te obligaran a actuar toda la vida? ¿Cómo perdonas que tu cariño fuera un contrato con cláusulas? Hoy Enrique Iglesias vive con su pareja, con sus hijos, lejos de todo. Porque en su casa no hay cámaras. No hay entrevistas pactadas. No hay portadas de revista. Solo hay él. Y su verdad. Y por eso te digo, esta no es una historia de un famoso caprichoso. Es la historia de un hombre que aprendió que la familia no siempre es refugio. A veces es el lugar donde más duele. Así que sí, Enrique rompió. Rompió con todo. Porque si no rompía, se rompía él. Y ahora dime tú, ¿crees que hizo bien? Porque aquí no hay buenos ni malos. Solo heridas. Y hoy vamos a seguir abriéndolas. Y llegados a este punto, es imposible no preguntarse qué fue lo que de verdad dinamitó la relación de Enrique Iglesias con su familia. Muchos se quedan con la imagen fácil del hijo ingrato que se aleja de unos padres mayores, pero detrás hay mucho más, muchísimo más. Porque cuando uno rasca la superficie, se da cuenta de que esta ruptura no fue un capricho repentino ni un simple enfado pasajero. Fue la explosión de un cúmulo de heridas, humillaciones y silencios que se arrastraban desde la infancia. Enrique creció viendo cómo su padre Julio Iglesias se convertía en un icono mundial, siempre rodeado de mujeres, periodistas, flashes y contratos millonarios. Un hombre que jamás renunciaba a nada por nadie, ni siquiera por sus hijos. Julio supo construir la leyenda del seductor incansable, del artista internacional, pero nunca la del padre presente, cercano o afectuoso. Para Enrique, su padre era como un rey intocable, un hombre tan ocupado en su éxito que delegaba la parte incómoda de la paternidad. Y mientras Julio presumía de conquistas y firmaba discos de oro, su hijo mayor intentaba crecer con un vacío que no podía llenarse con dinero ni con apellidos ilustres. Porque seamos claros, Enrique Iglesias siempre supo que en su casa el amor tenía condiciones. Tenía que portarse bien, cumplir el papel, no molestar, no manchar la imagen pública. ¿Y dónde estaba Isabel Preisler en todo esto?
Isabel, la gran dama de la prensa del corazón, la reina de la elegancia, la mujer que convertía cada crisis familiar en un posado estudiado. Su madre era la que mantenía el barniz impecable mientras dentro las cosas se resquebrajaban. Isabel siempre tuvo claro que la reputación era el tesoro más valioso. Y si para protegerla había que pedirle a un hijo que se callara, que tragara o que posara con sonrisa forzada, no dudaba en hacerlo. Porque para ella lo importante no era tanto el bienestar real de sus hijos como que nada se filtrara a la prensa que pudiera perjudicar la imagen de familia perfecta. Imagínate crecer así, entre las entrevistas pactadas, las portadas bien iluminadas y las conversaciones a media voz. Enrique se dio cuenta pronto de que sus padres no se comunicaban para resolver nada, sino para gestionar. No se preguntaban cómo estaban, sino cómo quedaba todo hacia afuera. Eso dejó cicatrices profundas. Enrique aprendió que el amor de sus padres estaba condicionado a que no cuestionara nada, a que no incomodara. Por eso durante años él tragó. Sonreía en las fotos, respondía con educación en las entrevistas, mantenía la distancia justa para que todo pareciera bien. Pero por dentro, el resentimiento se acumulaba como un veneno lento. Y el detonante llegó cuando Enrique decidió hablar claro con su hermana Tamara Falcó. Muchos no saben esto, pero Enrique siempre se sintió responsable de Tamara. Era el hermano mayor, el que había visto más cosas, el que intuía los riesgos. Cuando sospechó que a Tamara la estaban engañando, intentó abrirle los ojos. No por fastidiar, sino porque la quería. Porque estaba harto de ver cómo en esa familia todo se tapaba, todo se maquillaba para no incomodar. Y en lugar de agradecerle la sinceridad, su madre Isabel le pidió silencio. Le suplicó que no creara problemas. Que no destrozara la foto de familia unida. Para Enrique, aquello fue la gota que colmó el vaso. Porque no era la primera vez que se sacrificaba la verdad por la apariencia. Era el patrón de siempre. Él podía advertir, proteger, pero solo mientras no incomodara. En cuanto su lealtad obligaba a mirar de frente lo feo, se convertía en el enemigo. Ahí Enrique se sintió traicionado. Porque entendió que para su madre no importaba el bienestar real de su hija, sino que nadie lo supiera. Que prefería que la engañaran antes que estropear la fachada. Y él ya no estaba dispuesto a ser cómplice de eso. Fue entonces cuando tomó la decisión más dura de su vida: cortar, romper, poner un muro. Ya no más llamadas, ya no más visitas, ya no más cenas con sonrisa forzada. Porque Enrique Iglesias se hartó de sostener un decorado en el que nadie se decía la verdad. Se hartó de ser el figurante perfecto en la obra de teatro de sus padres. Muchos lo tacharon de ingrato, de cruel, de hijo desagradecido. Pero él tenía claro que lo que hacía era un acto de supervivencia. Porque quedarse hubiera significado seguir tragando mentiras, permitiendo humillaciones, colaborando con un engaño. Enrique prefirió ser el malo antes que seguir siendo el tonto útil. Y claro que le dolió. Porque no es fácil romper con tu madre. No es fácil renunciar a tu padre. No es fácil renunciar a tus hermanos. Pero a veces no queda otra. A veces hay que elegir entre la familia o la dignidad. Entre el cariño envenenado o la paz. Y dime tú, ¿qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías quedado a cambio de migajas de afecto? ¿O habrías tenido el valor de decir basta? Enrique lo tuvo. Y por eso hoy vive lejos. Protegiendo su intimidad con uñas y dientes. Huyendo de las cámaras que antes aceptaba. Porque para él la prensa era el aliado de su familia para mantener el mito. Para borrar los defectos. Para silenciar los problemas. Hoy Enrique se muestra con los suyos, con Ana Kournikube, con sus hijos, como nunca se mostró con los suyos de sangre. Allí no hay posados pactados ni portadas por dinero. Hay privacidad. Hay refugio. Pero ¿sabes lo más irónico? Que en ese afán por protegerse, Enrique también repite parte de lo que tanto odió. El silencio. La distancia. El muro. Porque cuando uno ha aprendido que el amor hiere, su forma de amar se vuelve defensiva. Se cierra. Y aunque parezca contradictorio, se protege tanto que acaba aislándose. Así que no hay héroes ni villanos puros en esta historia. Ni siquiera Enrique. Solo una familia que nunca aprendió a hablar claro. Que confundió el cariño con el aplauso. Que priorizó la reputación por encima de la intimidad. Y en medio de todo eso, un hijo que dijo hasta aquí. ¿De verdad fue tan terrible? ¿O fue el único valiente que se atrevió a romper el hechizo? Porque a veces el que se va no es el que abandona. Es el que se salva. Y claro, aquí es donde la cosa se pone realmente fea, porque muchos en España se preguntan cómo es posible que una familia tan mediática, tan presumida de perfecta, haya acabado convertida en un puñado de desconocidos que apenas se dirige la palabra. No estamos hablando de un problema puntual ni de una bronca familiar normal, estamos hablando de un corte total, helador, definitivo. Enrique Iglesias no es que se haya distanciado, es que ha borrado del mapa a Julio Iglesias, a Isabel Preisler, a Tamara Falcó y a todo el árbol genealógico.
Ha hecho un contacto cero radical, y para mucha gente esto suena cruel, extremo. Pero la pregunta real es, ¿tenía otra opción? Porque nadie corta con sus padres porque sí. Nadie renuncia a su madre porque un día se levanta torcido. Aquí hay años de decepciones, de conversaciones incómodas evitadas, de silencios impuestos y de verdades calladas por conveniencia. Hay quien dice que Isabel Preisler fue la gran culpable de la ruptura. Y no porque gritara o insultara. Al contrario, su forma de herir era mucho más fina y más dañina. Isabel es la reina del postureo, la emperatriz del qué dirán. Una mujer capaz de sacrificar cualquier cosa con tal de mantener la imagen impoluta en la portada de una revista. Y Enrique estaba harto de posar. Harto de la sonrisa estudiada. Harto de la familia ideal que no existía más que en papel cuché. Porque en privado la cosa era bien distinta. Enrique sabía que si quería el cariño de su madre, tenía que plegarse a su forma de hacer las cosas. No incomodar. No cuestionar. No sacar los trapos sucios. Para Isabel la prioridad no era su bienestar ni su felicidad real, sino el mito de familia admirable que vendía revistas. Y aquí está la clave del drama. Porque mientras Julio Iglesias estaba ocupado con sus giras, sus mujeres y sus negocios millonarios, Isabel se encargaba de gestionar el relato. De tapar las vergüenzas. De silenciar las disputas. De obligar a todos a sonreír aunque por dentro se estuvieran desangrando. Para Enrique esto fue asfixiante. Porque ¿cómo confías en una madre que te pide que no digas la verdad? Que prefiere verte callado y cómodo a verte auténtico y quizá incómodo. Que considera más importante la portada de Hola que la salud emocional de sus hijos. ¿Es de extrañar que Enrique reventara? Porque seamos claros, no fue un arranque. Fue una rebelión contra años de hipocresía. Una forma de decir no pienso mentir más por vosotros. Y aquí aparece la gran paradoja. Isabel Preisler se vendió siempre como la madre modelo, la mujer sacrificada por sus hijos, la que mantenía todo unido. ¿Pero a qué precio? Y no olvidemos a Julio Iglesias. El ídolo de multitudes, el hombre que vendía discos como churros y se paseaba por el mundo con su fama de Latin lover. Para muchos un genio, un ídolo. Para Enrique, un padre ausente. Un hombre que aparecía para la foto y poco más. Que nunca quiso ni supo construir una relación real con su hijo. Porque claro, Julio estaba demasiado ocupado siendo Julio. Demasiado ocupado manteniendo su leyenda de conquistador y de estrella internacional. Y Enrique, mientras tanto, crecía con la certeza de que no era prioritario. De que su padre siempre elegiría su carrera antes que él. Imagínate tener que leer en las revistas cómo tu padre presume de familia perfecta mientras tú te crías con nanas y cuidadoras. Imagínate ver a tu madre posando radiante mientras en casa nadie se habla de lo importante. Mientras todo es evitar el conflicto, maquillar el problema. Así se forja el resentimiento. Así se fabrica la ruptura. Y cuando Enrique vio que su hermana Tamara Falcó caía en los mismos errores, no pudo más. Intentó abrirle los ojos. Le advirtió. Y ahí se produjo el gran cisma. Porque Isabel no soportaba que nadie cuestionara la narrativa. No soportaba el escándalo. Prefirió echarle la culpa a Enrique por romper la familia antes que admitir que igual Tamara se estaba equivocando. Fue ahí cuando Enrique se sintió completamente solo. Porque entendió que para su madre la lealtad solo valía mientras no incomodara. Que ser hijo implicaba callarse. Sonreír. Fingir. Y él ya no quería. Ya no podía. Por eso decidió cortar. Sin explicaciones. Sin despedidas. Sin nada. Y desde entonces vive atrincherado en su vida privada con Anna Kournikova y sus hijos. Protege su hogar como un búnker. No hay portadas, no hay exclusivas, no hay fotos familiares para vender. Porque Enrique aprendió por las malas que abrir la puerta a su familia de origen era abrir la puerta al chantaje emocional. Al postureo. A la traición. Y aquí viene lo más tremendo. Muchos dicen bueno, pero ahora vive feliz. ¿Seguro? Porque hay un precio enorme en ese aislamiento. Sí, protege a su mujer y a sus hijos de la prensa, de las filtraciones, de los chantajes emocionales que él sufrió. Pero a cambio, Enrique vive en una burbuja. En un círculo mínimo donde todo está controlado. Donde nadie puede entrar. Donde no hay margen para los errores. Porque él mismo ha heredado la desconfianza. El miedo a ser utilizado. El terror a volver a ser herido. Así que ha levantado un muro tan alto que nadie lo puede saltar. Y eso también es una condena. Porque protegerte del dolor también te aísla del cariño. Evitar el conflicto también evita la intimidad. Enrique repite el patrón que odió. Él, que detestaba la frialdad de Julio Iglesias, se ha convertido en un hombre frío para su propia familia de origen. Él, que despreciaba el postureo de Isabel Preisler, mantiene una fachada de fortaleza hermética. No se filtra nada porque no se comparte nada.
Y claro que está en su derecho. Nadie le puede obligar a reconciliarse con quienes siente que le traicionaron. Pero no nos engañemos, este corte no es solo un acto de liberación. Es también un grito de dolor. Porque ¿quién quiere en realidad cortar con su madre para siempre? ¿Quién sueña con no volver a hablar con su padre jamás? Enrique no es un monstruo. Es un hombre herido. Un hombre que un día dijo basta. Pero esa valentía también le condenó a una soledad heladora. Porque en esa familia nadie supo pedir perdón. Nadie supo decir te quiero sin condiciones. Nadie supo hablar de lo que dolía sin miedo a la portada de turno. Y ahí se rompió todo. Así que la pregunta es, ¿Enrique es el villano o es el único que tuvo valor para romper la mentira? ¿Es el hijo ingrato o el único que se negó a vender su vida privada a cambio de una sonrisa falsa? Y sobre todo, ¿puede alguien que aprendió a no confiar llegar a amar de verdad sin reservas? Son preguntas incómodas, pero necesarias. Porque la familia Iglesias Preisler no es solo un culebrón para revistas. Es el ejemplo perfecto de cómo la apariencia puede destruir lo que más importa, la confianza, el cariño y la verdad. Padres, porque si algo hay que decir de Julio Iglesias es que el hombre vendió su alma por la fama y se olvidó de ser padre. ¿O me vas a decir que es normal tener un padre que se pase media vida de gira rodeado de mujeres de copas de fans gritándole te amo Julio mientras en casa hay un niño esperando un abrazo, un consejo, una mirada sincera? Y una madre como Isabel Preisler que estaba más pendiente de su próxima portada, de su próxima exclusiva, de ser la reina de las revistas que de sentarse con su hijo a preguntarle Enrique, ¿estás bien de verdad? Cuéntamelo todo. Porque la señora Preisler podrá ser la gran dama de la prensa rosa, podrá presumir de educación, de clase, de elegancia, pero emocionalmente ha sido una madre ausente, distante, preocupada de que todo brille por fuera aunque se pudra por dentro, porque ¿de qué sirve tener una casa de revistas si en el salón nadie se dice te quiero? ¿De qué sirve tener dinero si tu hijo no confía en ti? Y ahí está la clave, Enrique no confía en nadie porque aprendió desde niño que confiar era exponerse a que te fallaran, aprendió que en su familia las lealtades eran de papel, que hoy te decían eres el mejor hijo. Y mañana te ignoraban por completo si no seguías el guión, si no sonreías para la foto, aprendió que decir la verdad era peligroso, que ser honesto era incomodar, que amar era condicionado. Así que no nos escandalicemos porque haya roto con todos, no nos hagamos los inocentes, porque tú y yo sabemos que en muchas familias pasa lo mismo, gente que se odia en silencio, que se reúne por compromiso, que se manda un mensajito para Navidad y se felicita el cumpleaños por WhatsApp sin mirarse a la cara, familias que se aguantan pero no se quieren, que se callan para no liarla pero que por dentro están podridas de rencor. Enrique prefirió cortar de raíz, dejar claro que no iba a seguir el juego, que no se iba a dejar utilizar para más portadas, que no iba a permitir que su madre vendiera la imagen de la familia perfecta mientras lo hacía sentir como un extraño, un desagradecido, un ingrato, y claro que pagó el precio, se quedó solo, se aisló, se blindó, se construyó una burbuja con Anna Kournikova, sus hijos, y ahí se refugió. ¿Pero de verdad está mejor? Esa es la pregunta incómoda. ¿De verdad Enrique está en paz o simplemente vive con miedo a que su propia familia nuclear repita el patrón? Porque ya sabemos cómo son estas cosas, uno huye del padre frío y se convierte en un marido distante, uno escapa de la madre controladora y se convierte en un padre rígido sin darse cuenta. ¿Y quién paga el pato? Los hijos, los únicos inocentes de todo este embrollo. ¿Y Julio Iglesias? Pues Julio seguirá viviendo en su burbuja de éxito, de canciones inmortales, de entrevistas calculadas, de fans entregadas, y si probablemente diga en alguna reunión, yo no sé por qué Enrique es así, yo siempre le quise mucho. Claro que sí, Julio, tú le quisiste, pero a tu manera, a tu ritmo, a tu conveniencia, mientras tenías el mundo a tus pies, pero no te dignaste a bajarte del pedestal para ser padre de verdad. ¿E Isabel Preisler? Seguirá luciendo impecable en las revistas diciendo que todo está bien, que ella solo quiere la paz familiar, que no entiende el distanciamiento, pero no reconocerá nunca que durante años fue incapaz de abrirse de verdad con su hijo, de decirle sin cámaras de por medio, hijo mío, dime qué te pasa, qué necesitas de mí. Porque claro, eso implicaba romper la pose, perder el control, mostrar sus propias carencias, y eso no se permitía en su mundo de porcelana. Y Tamara Falcó pues seguirá jugando a la hija perfecta, la que apoya a mamá, la que se indigna de que Enrique no conteste el teléfono, la que pone cara de lástima a las entrevistas mientras evita decir lo más importante, que la familia Iglesias Preisler es un nido de apariencias, un escaparate caro con el cristal rajado por dentro. Por eso te pregunto a ti que estás escuchando esto, ¿tú serías capaz de hacer lo mismo? ¿Tendrías el valor de romper con tu familia si te hicieran daño una y otra vez? ¿O seguirías aguantando por miedo al que dirán, por miedo a estar solo, por miedo a que te llamen desagradecido? Porque romper con la familia no es cualquier cosa, no es fácil, no es gratis, te deja marcado, te hace dudar de ti mismo, te hace sentir que has fallado, pero a veces es la única forma de no enloquecer. Así que dime, ¿quién tiene razón aquí? ¿Enrique por cortar o su madre por querer mantener el contacto a su manera? ¿Julio por ser el hombre exitoso que nunca miró atrás o Tamara por hacerse la buena y callar? ¿Hay culpables o todos son víctimas de un sistema familiar enfermo que premia la imagen y castiga la verdad?
Y ahora te dejo con esta pregunta incómoda para que reviente la caja de comentarios, para que la gente diga lo que piensa sin filtro, sin miedo, porque aquí no vamos a dar respuestas cerradas, solo vamos a abrir la herida y dejar que sangre un poco, porque de eso va este canal, de contar las verdades incómodas, de quitar las caretas, de hablar de los famosos como seres humanos que sufren, que se equivocan y que nos reflejan nuestras propias miserias. Así que coméntalo, compártelo y no te pierdas los próximos vídeos, porque vamos a seguir tirando del hilo del clan Iglesias Preisler, de sus silencios, de sus traiciones y de sus grandes gestos públicos que esconden grietas enormes, porque aquí no nos casamos con nadie y no vamos a cerrar los ojos ante la verdad por muy incómoda que sea.